¿Qué sucede cuando un poderoso magnate tecnológico intenta humillar a una camarera en un restaurante lleno de gente, pero ella se mantiene firme con gracia y compostura? Imagina que estabas sentado en la mesa 14 esa noche en particular. No habrías anticipado nada fuera de lo común. Lo más probable es que estuvieras disfrutando de tu copa de Merlot, tal vez hablando sobre la última empresa de biotecnología que acababa de abrir en la zona o quizás revisando tu teléfono entre bocado y bocado de un salmón perfectamente sellado. Probablemente ni siquiera te habrías fijado en la camarera, la de los rizos recogidos en un moño pulcro, con la placa de nombre que decía Amani, mientras trabajaba en otra mesa, tomando un pedido. Pero ahí fue exactamente donde todo comenzó. Amani Daniels, de 26 años, trabajaba turnos dobles en Barclay and Pin, un restaurante sofisticado ubicado en la avenida Euclid, en pleno centro de Cleveland. No era nueva en el trabajo y no era del tipo que coqueteaba para obtener más propinas o que hablara de más. Amani trabajaba con una competencia tranquila. Nunca llegaba tarde, nunca era grosera, nunca se alteraba. Aquella noche de jueves, el comedor estaba lleno de vida. Hombres y mujeres vestidos con trajes entallados y tacones altos, sus relojes caros brillando a la luz ambiental. El suave tintinear de los cubiertos sobre la fina porcelana se mezclaba con una versión tenue de Stevie Wonder que se deslizaba desde los altavoces. Amani acababa de terminar de tomar el pedido de postre de una pareja joven cuando una voz, cortante como la de un sargento, rompió la calma a sus espaldas. Disculpe, hola. Ella se dio la vuelta, aún con la libreta de pedidos en la mano, y con esa sonrisa amable pero cansada que solo dominan los camareros con experiencia. Ahora mismo estoy con usted, señor, dijo educadamente. No me importa con quién estés, ladró el hombre de vuelta. He estado esperando 15 minutos. 15. ¿Dónde está tu gerente? Amani parpadeó, tomándose un segundo para mantenerse firme. El hombre en la mesa 9 parecía rondar los 40 años, con el cabello canoso peinado hacia atrás, luciendo un elegante traje negro. Su tono era tan afilado que podría cortar vidrio. La mujer sentada frente a él tenía la mirada fija en su menú, de pronto tan absorta como si fuera el documento más fascinante del mundo. Enseguida estoy con usted, señor, repitió Amani, esta vez con un tono más firme pero igualmente sereno. Gracias por su paciencia. Se dio la vuelta hacia su mesa anterior, terminó de tomar el pedido y caminó hacia la cocina, sin prisas, negándose a dejarse afectar. Parecía una decisión pequeña, pero esa elección, la de terminar su tarea en lugar de ceder ante su presión, fue la chispa que encendió todo lo que vendría después. Porque el hombre en la mesa 9 era Roman Fletcher. Quizá hayas oído hablar de él. Un magnate tecnológico con una fortuna de miles de millones, el cerebro detrás de un imperio de hogares inteligentes con sede en Scottsdale, Arizona. Era el tipo de hombre al que la gente pretendía no notar cuando entraba a un lugar, pero que todos sentían, inevitablemente. Roman no era el tipo de persona que aceptaba que le dijeran que debía esperar, y menos aún si quien lo decía era una camarera negra. En la cocina, Amani colocó la comanda en la línea de pedidos y respiró profundamente para calmarse. Ya había tratado con clientes difíciles antes. Algunos incluso la habían insultado. Una vez, uno había chasqueado los dedos para llamarla. Pero algo en este hombre, esa forma fría de mirarla, como si fuera un mueble que osaba responder, le erizó la piel. Aún así, no iba a perder su trabajo por culpa del ego inflado de un hombre arrogante. Con cuidado, llenó 2 vasos de agua y regresó a la mesa 9. Aquí tiene, dijo, dejando suavemente los vasos. Gracias por su paciencia. ¿Qué desea ordenar esta noche? Roma no se molestó en mirarla. Mantuvo la vista al frente, con la mandíbula tensa. Soltó en un tono frío y burlón. Oh, qué impresionante. Sabes hablar y llevar bebidas. Estoy realmente impresionado. La mujer que estaba con él hizo una mueca de incomodidad. Varios comensales dejaron sus cubiertos a medio camino, todos con la mirada fija en la escena. Pero Amani ni siquiera parpadeó. ¿La quiere con gas o sin gas? Preguntó,
con la voz tranquila, sin inmutarse. Entonces él soltó una carcajada, un sonido hueco, áspero, sin pizca de calidez. Y finalmente, giró la cabeza y la miró fijamente, con una mirada afilada e implacable. «Sabes», dijo con desdén, «si ustedes trabajaran la mitad de lo que se quejan, tal vez llegarían a alguna parte». El comedor entero pareció congelarse. Un camarero, con la botella de vino a medio servir, se quedó paralizado. La cuchara de un comensal tintineó contra un bol y nadie se movió para recogerla. No era solo lo que había dicho, era el volumen, la confianza de que nadie se atrevería a responderle. Pero alguien lo hizo. Y no tuvo que alzar la voz para lograrlo. Una sola frase sería suficiente. Amani no reaccionó de inmediato. Se quedó allí, con el bolígrafo aún en la mano, la libreta apenas abierta, la mirada fija en Roman, como si lo estuviera estudiando, sin rabia ni miedo, solo con una presencia tranquila. Sus labios se separaron levemente, como si fuera a hablar. Pero en lugar de eso, se detuvo, inhaló despacio por la nariz y miró la mesa frente a ella. Entonces levantó de nuevo la mirada hacia él. El silencio a su alrededor se volvió espeso, casi tangible. La pareja de la mesa 14 no dijo ni una palabra. Un hombre en la barra bajó lentamente su vaso, con la mirada clavada en ella. Incluso la música pareció desvanecerse, dejando solo la tensión en el aire. El sonido del piano que sonaba arriba parecía desvanecerse en el fondo, convirtiéndose casi en un susurro. ¿Me escuchaste, componente de ubicación?, exigió Roman, inclinando la cabeza hacia un lado como un niño probando sus límites. ¿O necesito repetirlo más despacio para ti? Amani apretó un poco los labios, tensando la mandíbula apenas un poco. Lo escuché, señor, respondió con calma. Y se lo pregunto de nuevo, ¿con gas o sin gas? La expresión de Roman se transformó en una sonrisa burlona, cargada de desprecio. ¿Así es como tratas a todos tus clientes? ¿O es tu versión de darme un servicio descarado? El sarcasmo goteaba de su voz, y Amani casi podía verlo extendiéndose por el suelo como un derrame aceitoso, sucio y desagradable. Podía sentir la mirada de su gerente, Thomas, desde el puesto de anfitrión, pero él aún no había intervenido. La acompañante de Roman, quizás su asistente, o tal vez solo una conocida, levantó por fin la vista de su servilleta y habló en un tono apenas audible. Roman, tal vez deberíamos. Componente de ubicación. Soltó Roman, sin siquiera mirarla. Quiero saber exactamente qué tipo de entrenamiento les dan aquí, ¿o acaso te saltaste esa parte, preciosa? Demasiado ocupada tuiteando sobre opresión, ¿eh? Esa línea fue como una segunda bofetada. Fue pública, dura y humillante, del tipo de comentario que busca aplastar a una persona. Y aún así, Amani no levantó la voz. No respondió con la misma moneda. En lugar de eso, se tomó su tiempo. Con calma, metió su libreta en el bolsillo delantero de su delantal y juntó las manos frente a ella, manteniéndose erguida y digna, tal como su abuela le había enseñado. Mostrar respeto propio frente a la falta de respeto, sobre todo cuando alguien ya había decidido quién eras. Señor Fletcher, comenzó, con un tono firme pero sereno. La cocina está bastante ocupada esta noche, pero le traeré su pedido lo antes posible. Le recomiendo el róbalo ennegrecido. Está especialmente fresco esta noche. ¿Ennegrecido? Roman sonrió con desprecio, su mueca cargada de ironía. ¡Qué apropiado! Y así, la tercera línea había sido cruzada, tan lejos que prácticamente había desaparecido. Amani lo miró fijamente, no como si quisiera pelear o demostrar algo, sino como si hubiera aceptado que esa era la realidad de la situación. Su rostro no se contrajo de rabia, sus dedos no se crisparon. No hubo calor subiendo a sus mejillas. En su lugar, había una quietud firme e inquebrantable, como las raíces de un árbol fuerte que no se deja doblar por el viento. Entonces habló, una sola frase, medida, tan clara que pareció atravesar la tensión de la sala. Lo miró a los ojos y dijo,
Debe ser agotador cargar con tanto odio a cada lugar al que vas. No gritó. No lo insultó. No hizo un espectáculo. Solo dijo la verdad, cruda y directa. Y esa verdad golpeó el ambiente como un martillo contra el mármol, duro e innegable. El silencio que siguió no se sintió como una pausa. Se sintió como una revelación, como si alguien hubiera encendido la luz en una sala que todos habían decidido mantener a oscuras. Roman parpadeó, solo una vez. Y por primera vez esa noche, no hubo una respuesta ingeniosa en sus labios. Abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero ninguna palabra salió. Su acompañante al otro lado de la mesa la miró a Amani con los ojos muy abiertos, como si acabara de presenciar algo casi sagrado y aterrador a la vez. Un hombre en la mesa 14 se recostó en su silla, con la mirada pensativa. Y entonces, desde un reservado en la esquina, alguien soltó un lento y casi sin aliento: «Maldita sea». La tensión no desapareció por completo, pero se disipó, como el vapor tras una tormenta repentina. Pesado al principio, pero más ligero después. Pero Roman no era de los que se quedan ahí, humillados. Era del tipo que arremetía cuando se sentía expuesto. Y ahí fue cuando las cosas cambiaron de nuevo. Roman volvió a parpadear, esta vez más despacio, como si no pudiera asimilar lo que acababa de pasar. Abrió la boca como si fuera a soltar otro insulto mordaz, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su compostura, tan pulida hasta ese momento, ahora parecía resquebrajada. Es un momento extraño, es en el que alguien acostumbrado al poder se da cuenta de que ha perdido el control de la sala. ¿Crees que eso fue ingenioso?, murmuró al fin, pero su voz había perdido fuerza. Sonaba más baja, como si intentara convencerse a sí mismo. ¿Crees que decir algo poético te hace más lista que yo? Amani no respondió. No le hacía falta. Toda la sala ya había respondido por ella. Finalmente, Thomas salió de detrás del puesto de anfitrión, alto y sereno. Era calvo, con una camisa tan almidonada que parecía recién salida de la tintorería. Rara vez intervenía, a menos que alguien derramara una bebida o volcara un plato. Pero esto ya había llegado demasiado lejos. ¿Hay algún problema aquí, señor?, preguntó Thomas, colocándose justo detrás de Amani, con la voz firme. Roman se irguió en su asiento, intentando recuperar su dignidad, su dominio. Sí, lo hay, dijo, forzando un tono autoritario en su voz. He sido públicamente humillado en su local. Thomas ni siquiera miró a Amani. Sus ojos se mantuvieron fijos en Roman. ¿Por quién? Roman señaló a Amani, su dedo temblando ligeramente. ¿Por quién crees? Thomas parpadeó una vez, con una expresión serena pero firme. Porque desde donde yo estoy, lo único que vi fue a una joven haciendo su trabajo y a un hombre adulto tratando de humillarla por ello. La mujer que estaba con Roman, su nombre, según supo, era Ella, cruzó la mirada con Thomas y asintió ligeramente. Ella no dijo nada malo. Roman se volvió hacia ella, el rostro torcido. Ah, ¿así que ahora te pones de su lado? Ella habló en voz baja. No me pongo del lado de nadie. Solo que no quiero ser parte de esto, sea lo que sea. Ese fue el momento en que todos sintieron el cambio. Ya no era solo grosería, Roman había mostrado algo más profundo de sí mismo, algo que ni todo el dinero del mundo podía ocultar. No estaba insultando solo a una camarera. Estaba exponiendo su propia debilidad. Y toda la sala lo había visto. Thomas habló de nuevo, con la misma calma de antes, pero ahora con un tono más firme. O podemos continuar esta conversación afuera, si lo prefiere. Los ojos de Roman se entrecerraron y su expresión se endureció. ¿Me estás echando?, desafió. Thomas negó con la cabeza. No, dijo con tono uniforme. Le estoy dando la oportunidad de quedarse, con respeto. Y fue entonces cuando la compostura de Roman se resquebrajó. Oh, por favor, escupió con amargura, esta pequeña puesta en escena. Todos aquí actuando como si fueran tan superiores moralmente solo porque dije lo que todos ustedes son demasiado cobardes para decir. Un suspiro agudo. Alguien en la sala realmente jadeó.
Roman recorrió el restaurante con la mirada, desafiando a cualquiera a contradecirlo. Todos quieren hacerse los héroes esta noche, perfecto. Aplaudan a la camarera. Quizás incluso pónganse de pie y denle una ovación. Así se sentirán mejor cuando vuelvan a sus condominios carísimos. Soltó otra carcajada, pero esta vez temblorosa, cargada de rabia y desesperación. Yo no soy el problema aquí. El problema es gente como ella, que cree que tiene derecho a subirse a un pedestal moral solo por aparecer. Thomas dio un paso adelante entonces, su tono aún mesurado. Señor. Pero Amani lo interrumpió antes de que pudiera seguir. Su voz era más suave ahora, pero cortó el aire como una cuchilla a través de la tela. Nadie está aplaudiendo, dijo con firmeza. Nadie se está levantando. Todos solo están viendo como usted mismo les muestra quién es realmente. Roman la miró fijamente, como esperando que se retractara. Pero ella no se movió. Se levantó de su asiento con lentitud deliberada, sus ojos repasando a los demás comensales. Ninguno le sostuvo la mirada en señal de apoyo. Apretó la mandíbula, rechinando los dientes, luego agarró su blazer del respaldo de la silla y se volvió hacia Ella. ¿Vienes? Soltó con dureza. Ella también se levantó, su rostro sereno. Tomó su bolso y dijo en voz baja, voy a llamar un coche. Ese fue el golpe final. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida con pasos pesados y ruidosos. Y cuando las puertas se cerraron tras él, el ambiente pareció exhalar con alivio. No desapareció por completo, pero se alivió, como si la sala entera hubiera estado conteniendo el aliento y por fin lo soltara. Thomas desvió su mirada hacia Amani. ¿Estás bien?, le preguntó, con un tono amable. Ella asintió. Estoy bien. No dijo nada más, solo se dio la vuelta y se alejó, con la misma calma. Pero la historia de la noche no había terminado, ni para Amani, ni para ninguno de los que estuvieron presentes. Porque lo que había ocurrido iba a extenderse mucho más allá de las paredes de ese restaurante. La puerta se cerró detrás de Roman con una sensación de punto final, como si cerrara un capítulo. Por un momento, nadie se movió, el silencio era pesado. Entonces, el hombre de la mesa 14 levantó ligeramente su copa en dirección a Amani, no como un brindis, sino como un discreto gesto de respeto. Uno a uno, los demás comensales volvieron a sus platos, sus conversaciones en voz baja, pero cargadas de significado. Pero algo en el ambiente había cambiado. Ya no se trataba solo de Roman, se trataba de la fuerza que Amani había demostrado al mantenerse firme, sin levantar la voz, sin rebajarse a su nivel. La gente no olvida ese tipo de gracia, especialmente cuando la ve desplegarse ante sus ojos. Amani exhaló, no dramáticamente, solo lo suficiente para liberar la presión en su pecho, y luego volvió a su sección y siguió trabajando. No quería aplausos. Solo quería terminar su turno y volver a casa. Y, sin embargo, el aire había cambiado, literal y figurativamente. Una mujer en la mesa 12 la detuvo al pasar. Lo manejaste con mucha dignidad, le dijo. Mi hija está aplicando para ser camarera pronto. Espero que pueda ser como tú. Amani le regaló una sonrisa amable. Gracias, señora. Espero que nunca tenga que serlo. Y entonces llegaron las propinas. La mesa 5 dejó un billete de $100 perfectamente doblado bajo el plato. La mesa 8 escribió una nota en el recibo. Por tu gracia. Y luego estaba Ella, la mujer que había estado sentada frente a Roman. Se quedó, pidió una copa de vino y esperó pacientemente a que Amani tuviera un momento. ¿Te importa si digo algo?, preguntó Ella. Amani se encogió ligeramente de hombros. Adelante. Ella se inclinó un poco, bajando la voz. Siento no haber hablado antes. Debería haber dicho algo. Hombres como él hacen esto todo el tiempo, y la mayoría de la gente lo deja pasar. Amani ladeó un poco la cabeza, estudiándola. Pero no lo hiciste, al menos no esta vez. Los ojos de Ella se llenaron de un pesar silencioso. No, admitió. Pero dejé que me trajera aquí. Es algo en lo que pensaré esta noche. No hablaron mucho,
Solo unas pocas palabras, pero fue suficiente. A veces, las conversaciones más cortas dejan las huellas más profundas. Thomas se acercó a Amani casi al final de la noche. Su rostro estaba sereno, profesional. He presentado un informe del incidente, dijo. Es política de la empresa. Pero dejé constancia de que te mantuviste respetuosa en todo momento. Gracias, dijo Amani. Dudó un momento y añadió, él tiene contactos. Podría intentar darle la vuelta a esto, solo para que lo sepas. Thomas asintió. Lo entiendo. No parecía sorprendido. Los hombres ricos rara vez se van en silencio. Cuando las luces de la cocina se atenuaron y se pagó la última cuenta, el peso de lo sucedido se instaló en Amani, no como un golpe, sino como una calidez lenta y constante en su pecho. No se sintió como una heroína. Se sintió estable, como si sus pies estuvieran justo donde debían estar. Se quitó el delantal, tomó su bolso del gancho en la parte trasera y salió por la puerta del personal hacia el callejón detrás del restaurante. El aire de la noche era fresco y tranquilo, con el ocasional aullido lejano de una sirena y el suave siseo de las llantas sobre el pavimento. Se quedó allí un momento, mirando el cielo oscuro y neutral sobre su cabeza. Entonces su teléfono vibró, un mensaje de su amiga Kaya. Amiga, ¿eras tú la que acabo de ver en Twitter? Amani frunció el ceño y tocó el enlace. Era un video granuloso, claramente grabado por alguien en el restaurante. Alguien había captado la diatriba de Roman y Sue. El pie de foto en la pantalla decía: camarera silencia a multimillonario con una sola frase. Silencio total. Cientos de retweets. Miles de me gusta. Una avalancha de comentarios. Amani miró fijamente la pantalla luminosa, parpadeando lentamente. Ni siquiera se había dado cuenta de que alguien estaba grabando. Nunca quiso ser el centro de atención. Y, sin embargo, ahí estaba, mirándola de frente, imposible de ignorar. Y eso era solo el comienzo, porque Internet tiene la costumbre de amplificar momentos así, haciéndolos resonar mucho más de lo que uno se imagina. Para cuando Amani llegó a casa esa noche, su teléfono no dejaba de vibrar. Las notificaciones se apilaban como fichas de dominó cayendo una tras otra sin parar. Su cuenta de Instagram, que apenas usaba, había pasado de unos tranquilos 400 seguidores a casi 9,000 en menos de 3 horas. Twitter era aún más intenso o más abrumador, dependiendo de cómo se mirara. Dejó las llaves sobre la encimera y se dejó caer en el borde del sofá, todavía con los zapatos del trabajo puestos, desplazándose por la avalancha de alertas. Esa mujer silenció toda la sala con una sola frase. Actitud de reina. ¿Quién es ella? Quiero mandarle dinero para la cena por Venmo. Así se hace. Tranquila, serena, digna. El video ya estaba en TikTok, Reddit e incluso Facebook. Alguien le había añadido subtítulos con esmero. Otro lo había acompañado con música de coro gospel como fondo. Unos cuantos usuarios incluso habían etiquetado a medios nacionales. Tal vez debería haberse sentido orgullosa, quizás incluso triunfante. Pero en vez de eso, se quedó allí sentada, viendo cómo se convertía en un símbolo, algo que nunca había querido ser. Entonces apareció el nombre de Kaya en la pantalla. Amiga, dijo apenas Amani contestó, hoy reventaste internet. ¿Sabías eso, verdad? Amani soltó una risa cansada. No pedí nada de esto, murmuró. Lo sé que no, respondió Kaya. Pero no hacía falta que lo pidieras. Ese video, ese momento, fue real. No estaba ensayado. No era un truco. Ni siquiera sabías que te estaban grabando. Eso es lo que lo hace tan poderoso, Amani. Amani no respondió enseguida. Tras una pausa, dijo. Pero ellos no son los que tengo que enfrentar mañana. No son los que me van a tratar diferente después de esto. Kaya hizo una pausa al otro lado de la línea. Cierto. Pero tal vez sean los que por fin me escuchen. A la mañana siguiente, antes de que el restaurante abriera sus puertas, el teléfono ya sonaba. 3 canales de noticias locales habían dejado mensajes. Uno incluso ofreció pagarle a Amani por un segmento de 10 minutos.
Algunos influencers habían vuelto a publicar el clip con títulos como Gracia bajo fuego y Dilo con dignidad. Thomas encontró a Manny en cuanto llegó. ¿Estás bien con toda esta atención?, le preguntó, con el ceño fruncido, visiblemente preocupado. Sinceramente, no, admitió Manny. Thomas asintió, comprensivo. Si necesitas un descanso o quieres apartarte un poco, dímelo. Quizá no signifique mucho para todos, pero para ti sí. A la hora del almuerzo, alguien ya había lanzado una página de GoFundMe titulada Apoya el futuro de Amani. En menos de 6 horas, había superado los $30,000. Y, como era de esperarse, la noticia no tardó en llegarle a Roman. Al mediodía, su equipo de relaciones públicas había preparado un comunicado cuidadosamente redactado. El señor Fletcher reconoce que su comportamiento fue inapropiado y lamenta profundamente cualquier ofensa causada. Está tomando tiempo para reflexionar y recibir formación en inclusión. Pero Internet no le creyó ni por un segundo. Alguien comentó, solo lamenta que lo hayan pillado. Otro escribió, solo lo lamenta porque ella no le gritó, ella lo dejó en evidencia manteniéndose en calma. Roman intentó salvar su reputación publicando un largo hilo sobre la cultura de la cancelación y el linchamiento mediático. Pero sonaba vacío, porque cuando el mundo escucha la verdad en el silencio, el ruido solo suena como eso. Ruido. Cuando llegó la hora de la cena, Barclay and Pine estaba a reventar. No por algún plato nuevo o una promoción especial. La gente solo quería sentarse en el lugar donde todo había ocurrido. Querían ver a la camarera que no se inmutó. Algunos clientes se inclinaban para susurrarle su agradecimiento. Otros simplemente la miraban. Amani atendió a todos igual, con educación, profesionalismo y templanza. Pero su mirada era distinta ahora, más aguda, más alerta. Sabía que esto era real, y a la vez no lo era. A mitad de su turno, una mujer de unos 60 años le hizo una seña para que se acercara. Blanca, vestida elegantemente, con ojos amables. Fui profesora de secundaria por más de 30 años, dijo. Y siempre les decía a mis alumnos, digan la verdad, pero nunca permitan que les robe la paz. Vi tu video y solo quería darte las gracias por mostrar cómo se hace. Amani inclinó levemente la cabeza. Gracias, señora, dijo, con la voz suave pero firme. La mujer sonrió cálidamente. Sigue de pie, aunque te tiemblen las piernas. Esa frase se le quedó grabada a Amani. Incluso mientras Internet pasaba al siguiente tema de moda, algo más profundo había comenzado a cambiar, algo que ningún número de likes o compartidos podría medir. 2 días después, el ruido en línea empezaba a apagarse. Pero el impacto no había desaparecido. La gente seguía hablando, no solo de la frase que Amani había dicho, sino de por qué había tenido tanta fuerza. ¿Por qué un multimillonario podía ser callado por alguien que ganaba menos de $15 la hora antes de las propinas? Amani había dejado de leer los comentarios. Había desactivado las notificaciones. Lo que importaba ahora no era cuántos la miraban, sino cómo la veían. Ese domingo, la gerente general, Sonia Weeks, la llamó a la oficina entre el brunch y la cena. Sonia no se anduvo con rodeos. Tuvimos una reunión con la central, dijo. Están al tanto de todo lo que pasó. Preguntan si estarías dispuesta a dar entrevistas. Amani arqueó una ceja. ¿Qué tipo de entrevistas? Entrevistas, un comunicado del restaurante, tal vez incluso un patrocinio. Ahora hay un equipo de relaciones públicas involucrado. Quieren darte visibilidad, darte una voz. Amani se recostó en la silla. Qué curioso, dijo con ironía. Nadie quería oír mi voz cuando los clientes gritaban o tiraban menús. Y ahora, de repente, vale algo. Sonia no discutió. Asintió una vez, seria. No te equivocas. Amani la miró a los ojos, firme. Yo no hice esto por leak ni seguidores. Ni siquiera quería formar parte de esta historia. Lo sé, contestó Sonia suavemente. Pero ahora lo eres.
Hubo una pausa antes de que Amani hablara de nuevo. Si quieren un comunicado, diles esto. Que lo único que quiero es que la gente se trate como seres humanos, no importa si tienen 10,000 millones en el banco o si están lavando platos en la cocina. El respeto no es un lujo, es un derecho básico. Sonia la miró en silencio y asintió lentamente. Eso es mejor que cualquier cosa que se le pueda ocurrir a su equipo de relaciones públicas. Esa noche, después del cierre, Amani caminó por el pasillo del personal con un recipiente para llevar en una mano y su suéter colgado en la otra. Entonces lo vio, Yamal, el lavaplatos, sentado sobre una caja volteada, con un cigarrillo en la mano y la mirada fija en su teléfono. Cuando la notó, levantó la vista y le dedicó una sonrisa. Parece que ahora eres famosa. No empieces, bromeó ella, con una pequeña sonrisa en los labios. Lo digo en serio, se rió suavemente, con ese tono relajado que usaba siempre. ¿Sabes cuánta gente ha compartido ese video? Vi a una señora diciendo que gracias a ti no le gritó a su casero ayer. Amani soltó una risa breve, muy leve. Ella no había buscado ser heroína de nadie ni modelo a seguir. Asintió. Por eso mismo no lo soy. Pero su sonrisa se desvaneció un poco y su tono bajó, haciéndose más serio. ¿Te acuerdas de esa noche, cuando ese tipo dijo lo que dijo? Comenzó él. Me congelé. Yo estaba en la parte de atrás y lo escuché todo. Quise salir. Quise decir algo. Pero no lo hice. Amani lo miró un largo instante, escogiendo bien sus palabras. No me lo debías, dijo, su voz calmada pero firme. No tienes que salvarme de algo que puedo manejar sola. Él dio un golpecito al cigarrillo, dejando caer la ceniza al suelo. Sí, suspiró. Pero a veces el silencio se siente como si le dieras la razón a la persona. Lo entiendo. La voz de Amani se suavizó. Pero ahora estás hablando, le dijo con dulzura. Eso cuenta. Se quedaron allí, en ese silencio tranquilo, sin tensión, solo calma y paz. Finalmente, Yamal volvió a hablar. ¿Sabes qué es lo curioso? Reflexionó. Llevo aquí 3 años. Nunca, ni una sola vez, he visto que a un cliente lo pongan en su lugar así y que se levante y se vaya. Y tú lo hiciste. Y ni siquiera levantaste la voz. Eso es poder de verdad. Amani no dijo nada. Solo asintió despacio, pensativa. Estaba empezando a entender algo. El respeto no siempre grita. A veces es un silencio firme y constante, el tipo de silencio que obliga a la gente a escuchar precisamente porque no lo esperan. Incluso cuando la tormenta en redes sociales empezaba a calmarse, llegó algo inesperado, algo que Amani nunca había pedido y no sabía si siquiera quería. Vino en forma de un sobre, blanco, sin logotipo, sin remitente. Alguien lo deslizó bajo la puerta del comedor durante el almuerzo de un miércoles. A Amani ni siquiera lo vio hasta más tarde esa tarde, cuando fue a buscar el cargador de su teléfono en su casillero. Al principio pensó que era una factura. Luego vio su nombre escrito con letra impecable. Amani Daniels. Sin títulos, ni señora, ni Derta, solo su nombre. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel grueso, color crema, del tipo que solo se ve en oficinas con muebles de caoba y placas de bronce. Estimada señora Daniels. Mi nombre es Gregory Elton, representante legal del señor Roman Fletcher. Me ha solicitado ponerme en contacto con usted en su nombre respecto al incidente de la noche del jueves pasado en Barclay and Pine. El señor Fletcher desea expresar sus más sinceras disculpas, tanto en privado como, si usted lo prefiere, en público. Está dispuesto a reunirse en persona o emitir una declaración por escrito, según lo que usted considere más adecuado. Este mensaje se envía de buena fe, con respeto por su dignidad y su autonomía para decidir cómo proceder. No se ha iniciado ninguna acción legal, ni se planea. El señor Fletcher simplemente desea enmendar cualquier malestar que haya podido causar. Amani miró la carta durante lo que pareció una eternidad. Sus manos no temblaban. No sentía opresión en el pecho. Pero algo en su estómago se retorcía con incomodidad.
Dobló la carta con cuidado y la volvió a meter en el sobre. Esa noche, se sentó frente a Kaya en su mesa habitual, en la esquina del Miller Grill de Akron, el tipo de lugar con menús plastificados y rodajas de limón en cada vaso. Sin cámaras. Sin nadie mirando. ¿Vas a reunirte con él?, preguntó Kaya después de leer la carta 2 veces. Amani negó con firmeza. No necesito mirarlo a los ojos. Kaya guardó silencio un momento. ¿Y entonces qué?, preguntó con suavidad. ¿Solo lo vas a ignorar? Lo estoy pensando, admitió Amani. Kaya se inclinó hacia adelante, con sinceridad. Quiero decir, si de verdad está arrepentido, tal vez sea una oportunidad. Pero Amani la interrumpió con una voz suave, aunque firme. Esto nunca fue por él, dijo. Nunca se trató de su disculpa. Se trataba de todos los demás en esa sala. De lo que pasa cuando alguien con poder intenta ponerte en tu sitio, y tú no lo permites. Kaya bajó la mirada a su plato, con voz baja. Solo no quiero que te conviertan en un personaje y luego se olviden de la persona que hay detrás. Amani le dio una pequeña y triste sonrisa. Demasiado tarde para eso. Una semana después, el GoFundMe había superado los $30,000. Alguien le envió flores con una tarjeta que decía, por mantenerte firme y no retroceder. Una profesora en Kansas le escribió preguntando si podía mostrar el video a su clase de 9º grado. Un grupo de jóvenes empleados de una sala de un aeropuerto le mandaron un correo. Nos recordaste que no tenemos que aceptarlo todo con una sonrisa. Pero el mensaje más sorprendente llegó en persona. Un hombre entró en Barclay and Pin una tranquila tarde de martes, traje gris, sin corbata, las gafas deslizándosele por la nariz. Preguntó por Amani en la entrada. Vengo a entregar una declaración, dijo. De parte del señor Fletcher. Amani salió de detrás del mostrador. Ya le dije a su oficina que no estoy interesada. Lo entiendo, dijo el hombre amablemente. No estoy aquí para presionarla. Solo quería dejarle algo, en caso de que quiera conservarlo. Hizo una pausa, como eligiendo bien las palabras. ¿Qué es?, preguntó ella. Él le entregó un sobresellado, sin condiciones. Está haciendo una donación privada a un centro de formación en East Cleveland, explicó. Pago completo para 5 estudiantes, a tu nombre. Amani parpadeó, sorprendida. ¿Por qué? El hombre la miró a los ojos. Dijo que tus palabras le hicieron darse cuenta de que el silencio no siempre es debilidad, que a veces es fortaleza. Y que tal vez, si más gente aprendiera a escuchar en lugar de hablar, el mundo no sería tan tenso. Amani no respondió enseguida. Finalmente, dijo con la voz baja y firme. Dile que esto no se trata de redención. Se trata de responsabilidad. El hombre asintió despacio. Él lo entiende. Está trabajando en ello. En ese momento, Amani comprendió algo. No solo se había mantenido firme. Había cambiado su propia perspectiva. Por ella misma. Por los que habían estado mirando. Y tal vez, también por el hombre que había intentado humillarla. Se sentó y redactó un mensaje largo, uno que le salía del corazón. No aceptó entrevistas en podcast. No firmó ningún contrato. No se apuntó a ningún reality show. Alguien le había enviado un correo inesperado. Ella no lo había pedido. No se había ofrecido a ser la imagen de un movimiento que no había elegido. No quería convertirse en el rostro de una historia que no había escrito ella misma. Pero 2 semanas después de que todo pasara, en una tarde tranquila, se encontró de pie frente a un grupo de adolescentes en un centro juvenil de East Cleveland, el mismo centro que había recibido la donación discreta de Roman. Había unos 20 chicos, de todo tipo. Algunos llevaban sudaderas con capucha, con las manos metidas en los bolsillos. Otros masticaban chicle distraídamente, con la atención dispersa. Unos pocos estaban encorvados sobre sus teléfonos, deslizando el dedo por las pantallas, pulgares inquietos, hasta que Amani empezó a hablar. Se aclaró la garganta y los miró, tomándose su tiempo. La mayoría de las veces, comenzó despacio,
su voz firme pero cálida. No puedes controlar cómo los demás deciden verte. Unas cuantas cabezas se levantaron, curiosas. Hay gente allá afuera que te juzgará por tu ropa, tu piel, tus zapatillas o incluso tu trabajo, antes de mirarte a los ojos. Y no siempre vas a poder cambiar eso. Dejó que esas palabras calaran, luego respiró hondo, encontrando fuerza en su propio silencio. Pero esto sí lo puedes controlar, continuó. Puedes controlar lo que dices y cómo lo dices. A veces, eso es mucho más poderoso que gritar. Ahora la sala se quedó en silencio. Hasta los que mascaban chicle dejaron de masticar por un momento. No fui valiente porque un día me desperté con ganas de serlo, confesó, con voz suave pero firme. Solo estaba cansada. Cansada de que me miraran por encima del hombro. Cansada de que me trataran como si tuviera que soportarlo todo. Y un día, simplemente, ya no lo hice. Una chica en la primera fila, con las trenzas recogidas, levantó la mano. ¿Qué pasó después de que dijiste eso? Preguntó, con los ojos muy abiertos. La sonrisa de Amani era pequeña, pero sincera. Me quedé en silencio, respondió. El tipo de silencio que hace que un hombre con todo el dinero del mundo se dé cuenta de que no puede comprar el respeto, por más que lo intente. Unas cabezas asintieron. Desde el fondo, alguien dejó escapar un leve silbido y murmuró, «Eso es fuerte», como si fuera el mayor cumplido que podían darle. Amani prosiguió, su tono sereno, sin titubeos. Terminó la charla de la forma en que siempre había querido hacerlo, en sus propios términos, sin cámaras, sin guión de relaciones públicas. Si algo se les queda de esto, les dijo, no recuerden mi ropa, ni el tipo con el que hablé, ni siquiera el lugar donde trabajaba. Recuerden esto. A veces la calma es tu fortaleza. A veces el silencio es tu lucha. Y a veces la dignidad es la línea que nadie, puede cruzar sin tu permiso. Luego se apartó, dejando la sala y saliendo al aire fresco del estacionamiento, sin aplausos, sin periodistas, solo ella. El sol se estaba poniendo, pintando el horizonte con tonos suaves de oro y rosa. Se subió al capó de su coche y alzó la vista al cielo, sin buscar respuestas, solo respirando. Su teléfono vibró una vez, luego otra. Lo ignoró, decidiendo por primera vez en mucho tiempo no reaccionar a lo que el mundo esperaba de ella. Ahora estaba creando su propio mundo, moldeándolo, no solo por lo que decía, sino por cómo elegía decirlo, y por la persona en la que se negaba a convertirse en el proceso. Si alguna vez te encuentras en una sala donde alguien intenta hacerte sentir menos de lo que eres, recuerda esto. No necesitas alzar la voz para que te escuchen. No necesitas responder con la misma rabia. A veces, tu silencio, la forma en que te mantienes firme, puede ser la voz más poderosa en la sala. Así que cuando llegue tu momento, habla con convicción. Actúa como si fueras de alguien, como si pertenecieras. Y nunca olvides que el respeto no es algo que se pide, es algo que llevas contigo a donde quiera que vayas.